Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes en el continente americano, en Europa, en el sur en el occidente de África, perdón, y en las Filipinas. Con esta charla iniciamos este ciclo de conferencias, 2024 de este proyecto de Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Hoy estaremos conversando con el cronista de la antigua Guatemala, el maestro Carlos Enrique Verdugo. Será un viaje a través un viaje a través de las huellas de la antigua Guatemala. Este, Hemos tenido algunos problemas, debo disculparme porque hemos tenido algunos problemas de enlace. Se nos ha caído el enlace por dos veces y bueno, creemos que la tercera es la vencida. Y creemos que en esta sí va a quedar. Perfecto. Quiero decirles que este es un proyecto ciudadano, es un proyecto para los ciudadanos que no tiene injerencia, partidos políticos y gobiernos municipales, estatales o federales. Es un proyecto que está lejos de los partidos políticos, es un proyecto ciudadanos que está muy lejos de los signos políticos y eso pues nos da mucha libertad para vertir opiniones y vertir opiniones e ideas en el transcurso de las charlas. Entonces, no recibimos financiamiento de ningún lado, todo es un esfuerzo entre amigos y para amigos. Quiero agradecerle a Nicolás Félix porque nos sigue. Cada transmisión de esta está ahí presente, a Erika Manzano, a Consuelo Gali, a Lorena Müller, a Lery Pichardo, a Evelyn Santiago, al postdoctor José Ignacio Castro, que es el rector de la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez, que nos ayuda en estas transmisiones y que pronto emprenderemos un proyecto junto con la Universidad Internacional Ignacio Castro Pérez. Quiero decirles también que estamos próximos a arrancar junto con la familia Félix Flores, un proyecto que va a rescatar la memoria del arquitecto Félix, que es un pilar, fue una pieza clave en el rescate, la conservación de la ciudad, del centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Sin más, los dejo con el maestro Carlos Enrique Verdugo, para iniciar esta charla que les aseguro, después de estos tropezones, será una charla muy rica. Maestro, adelante. Muchas gracias, Edgar. Mil disculpas por estos problemas con la tecnología, pero bueno, a veces así sucede. Y como usted bien decía, pues confiemos que con la tercera es la vencida. Para conversar esta tarde sobre algunos elementos muy significativos de la ciudad de la antigua Guatemala, una ciudad que a casi 500 años de fundación, justamente hoy nos encontramos ya a tan solo 6 meses de conmemorar los 500 años de esta gesta. Y ha vivido diversos momentos, eh, enfrentado vicisitudes, pero gracias al espíritu y al esfuerzo de sus habitantes, ha salido airosa y ha permanecido a lo largo de todos estos siglos. Una ciudad que fue fundada el 25 de julio de 1524 por don Pedro de Alvarado y Contreras, que era uno de los oficiales del ejército expedicionario de Hernán Cortés, y decide la fecha eh, por una situación muy especial. Recordemos que el 25 de julio es la conmemoración de la solemnidad del apóstol Santiago, el santo patrono de los ejércitos cristianos que realizaron la gesta de la reconquista de la península ibérica durante casi 8 siglos. Y ante esta advocación, invocando la protección del apóstol, se funda la ciudad en un paraje cercano a
al señorío del reino Cachiquel en la meseta central guatemalteca. Iba, la idea era que la ciudad se desarrollara ahí, sin embargo, a las pocas semanas hay un movimiento de sublevación indígena y entonces quienes habían quedado resguardando este campamento que iba a ser el germen de la ciudad, tienen que huir eh, y se van a refugiar en el valle del Chepau, en el Olintepeque. Chepau es una voz náhuatl que significa el cerro que tiembla, en mediaciones de la actual ciudad de Quetzaltenango. Se van a refugiar ahí esperando a ver qué sucede. Hacia 1527 llega Jorge de Alvarado, hermano de Pedro, como teniente de gobernador con las órdenes directas de buscar el sitio para que la ciudad se asiente. Confiaban ellos ya en forma definitiva. Se empiezan a explorar una serie de lugares, se establece temporalmente cercano en el valle de Comalapa, que es en náhuatl significa en los comales. Recordemos que el comal es este utensilio de barro cocido en forma circular, plano, donde tradicionalmente se elaboran las tortillas de maíz, que forman parte de la dieta ancestral mesoamericana. Sin embargo, por la cercanía a Isinché, no se considera adecuado el lugar y entonces se trasladan hasta las faldas del volcán Junapú, en el paraje de Admulunca, que significa el pueblo viejo, eh, que es una, también vamos a encontrar que hay una similitud entre el vocablo náhuatl y cachiquel, Bulubuchá, que significa el, el manantial o el agua que emana. Se considera este uno de los lugares más adecuados porque, de acuerdo a las investigaciones recientes, eh, en el estudio que se ha hecho muy profuso en los últimos años del Códice de Cuauhquecholan, que es la visión pictográfica de los aliados cuauhquecholtecas que acompañan a Jorge de Alvarado, eh, y se establece que este valle era una encrucijada de rutas comerciales prehispánicas entre el altiplano y el litoral costero del Pacífico. La ciudad se establece en 1527 y se empieza a organizar. Sin embargo, a los pocos años van a haber tres eventos sumamente significativos. En el año 1541, el 4 de julio, en la batalla del Peñol de Nochislán, muere Jorge de Alvarado, perdón, Pedro de Alvarado, Pedro. que es Pedro que estaba preparando una armada para embarcarse hacia el oriente, buscando la ruta comercial hacia Asia. Eh, pero por situaciones de momento, él va a auxiliar y a contribuir en la sofocación de una sublevación indígena, pero él muere en esta batalla del Peñol. Y entonces, cuando llega la noticia a la ciudad de Santiago, semanas después, su viuda, Beatriz de la Cueva, eh, recibe la noticia. Ella recién había llegado a la ciudad. Ella llega a la ciudad en el primer grupo de mujeres blancas que llegan procedentes. Ella, perdón que lo interrumpa, Sí, sí, cronista, ella era la segunda esposa o la así es. tercera esposa de De Pedro. Pedro, es la segunda esposa. Pues en este embarque venía la primera esposa de Pedro, que era hermana de Beatriz, pero ella muere en el trayecto. Entonces, al llegar ella a la ciudad de Santiago y enterar a Pedro de esta noticia, contraen nupcias y ya se transforma en su segunda esposa. Se transforma en, Y en la segunda esposa o sea, de la Pedro, hermana de la la- primera esposa sí, se convierte en la nueva esposa de Pedro de Alvarado, ¿es así así? es, así es. Cronista, voy a irlo Ajá, interrumpiendo porque luego saltan preguntas ahí, exacto. quedan en el aire y lo voy a ir interrumpiendo para hacerle algunas preguntas. Ujú. Pero, ¿quién es Carlos Enrique Verdugo Samaoya?
Carlos Bueno, Enrique Verdugo Samaoya, el cronista de la antigua Guatemala, es un historiador, es un amante de la poesía, es así, es un, es un, es un tremendo de la poesía, es un fiel seguidor y fiel consumidor de la narrativa, es un fiel consumidor de la fotografía, el cine, la música clásica y el jazz. ¿Es así, cronista? efectivamente, Edgar. Se me andaba es- escapando, se me andaba escapando, se me andaba escapando algunas, presentar alguna de sus inclinaciones. ¿Y quién es Carlos Enrique Verdú Samayoa? Eh, entonces, bueno, después de esta breve presentación, eh, eh, tengo una pregunta. Entonces, Ujú. ¿la antigua fue fundada en el lugar que ocupa actualmente, cronista, o fue fundada en otros sitios? No, la ciudad actualmente ocupa un sitio relativamente reciente, pues dentro de la dimensión de los tiempos. Fue asentada el 10 de marzo de 1543, hace 481 años, porque cuando es fundada por Pedro de Alvarado, eh, como decía anteriormente, es junto al señorío Cachiquel en Isimché. Por la revuelta indígena, eh, aprovechando que Alvarado se había marchado en expedición hacia las tierras de Cuscatlán, la actual República de El Salvador, para someter al, a los señoríos de esa zona, aprovechan los cachiqueles, que anteriormente habían sido sus aliados, para someter a los demás señoríos del altiplano, para sublevarse. Y entonces el contingente que queda a cargo de la incipiente ciudad tiene que huir. Se refugian en el altiplano, en en un paraje cercano al cerro del Chepau, y luego, en 1527, casi 2 años después, Jorge de Alvarado, hermano de Pedro, eh, llega con un contingente de aliados cuauquecholtecas y tlaxcaltecas, y con la empresa de buscar el sitio para fundar la ciudad. Después de buscar eh, y analizar espacios, valles y demás, se inclinan por la falda del volcán Junajpú. Eh, ¿Qué tiene de especial este sitio? Hoy día sabemos, gracias a los estudios que se han hecho sobre el Códice de Cuauhtémoc, que este era un sitio sumamente importante porque era la encrucijada de las rutas prehispánicas que comunicaban al altiplano guatemalteco con la llanura del Pacífico. Eh, este es un lugar muy especial porque está junto a lo que hoy día llamamos como el cañón de Barranca Honda, que separa los volcanes Junapú de Chicaj, y anteriormente se le decía Peculhuacatenango. Recientemente hemos descubierto que su nombre realmente era Ixbalanque. Luego vamos a hablar un poquitito de esta situación sumamente especial. Y entonces es un lugar estratégico para establecer la ciudad. Esto se hace en el año 1527, el 22 de noviembre, y pareciera que todo va a marchar bien de ahí en adelante. Para el año 1541, Pedro de Alvarado, después de un intento fallido en una expedición hacia el Perú, retorna a estas tierras y decide emprender viaje hacia la Nueva España y esperar la autorización para formar una armada con navíos para cruzar el Pacífico buscando las costas de Asia, la anhelada ruta a las islas de la Especiería. En esto surge la sublevación en el peñol de Nochistlán y entonces, pues, él va en auxilio, pero desafortunadamente en una de estas batallas, cuando tienen que batirse en retirada ante la superioridad indígena y las condiciones de la topografía del peñol, eh, su montura es atropellada por otro jinete que viene huyendo con su, eh, con su caballo que está desbocado y lo atropella. A a los días, él muere a consecuencia de estos golpes. Esto sucedió el 4 de julio de 1541. Eh, diríamos un mes, 2 meses después, la noticia llega a Santiago y habría sucedido algo muy especial.
porque la viuda de Pedro de Alvarado, doña Beatriz, que era su segunda esposa, eh, recibe esta noticia tan infausta. Hay una situación bien especial acá también, porque eh, Pedro de Alvarado, al ser uno de los oficiales más significativos dentro del ejército de Hernán Cortés, cuando los señores de Tlaxcala les entregan a doña María la Malinche y a otras doncellas, hijas de los principales, como sus acompañantes, Pedro de Alvarado recibe a doña Luisa Xicoténcatl y con ella procrea dos niños, los primeros niños mestizos en tierras guatemaltecas. Eh, Primero nace una niña, a quien bautizan con el nombre de Leonor. Luego hay un niño varón, quien llamó Pedro, pero muere a los pocos días de haber nacido. Y en medio de esta situación tan especial, al llegar la noticia de la muerte de Pedro, doña Beatriz, seguramente, como es natural, en medio de un estado de depresión, imaginémonos cómo se sentiría ella recién llegada a estas tierras, en el primer grupo de mujeres blancas que venían para desposar a los integrantes del ejército expedicionario castellano. Y de pronto muere el esposo, sin conocer más, se deprime, pero ella reclama ante el ayuntamiento y las autoridades no solamente la herencia, sino los títulos y los poderes de Pedro. Y la polémica más intensa se da cuando ella reclama el título de gobernadora. Imaginémonos para ese momento, en el siglo XVI, una mujer recién llegada, que no ha participado en la expedición ni ha conquistado territorio alguno, quiere ser la gobernadora de estos territorios. Esta es doña Beatriz. Doña Beatriz. Entonces, si en el siglo XXI todavía en algunas sociedades, cuando una dama aspira a un cargo de elección, de administración, genera algunas reacciones, imaginemos cómo sería la reacción en aquella sociedad del siglo XVI. Finalmente, ella logró que accedieran y le dan el nombramiento como gobernadora. Y aquí es un hito especial porque es la primera mujer en el continente que va a ostentar tan alto cargo. El Es la título de gobernadora en el gobernadora siglo XVI. 16. Entonces, ella es como la iniciadora y marca la ruta de que hay un espacio para la mujer en la administración. Desafortunadamente, esto sucede en el mes de septiembre, que es el mes característico de las lluvias, de los huracanes, de las tormentas tropicales. Y después de varios días de temporal, como consignan las crónicas, la noche del 11 de septiembre, la ladera del volcán Junapú cede ante las lluvias tan intensas y una avalancha arrasa la ciudad. Y en esta eh, eh, catástrofe muere doña Beatriz. La ciudad se queda entonces sin gobernadora, muchos vecinos mueren y el obispo Francisco Marroquín, que recién había sido consagrado para esta eh, jerarquía, junto con Francisco de la Cueva, hermano de Beatriz, se hacen cargo del gobierno. Y entonces van a tratar de unificar los criterios con el ayuntamiento para establecer qué es lo que procede en el futuro. Se delibera y luego de analizar las conveniencias de quedarse allí o de cambiar de lugar, se decide trasladar la ciudad al valle de Chimaltenango, cercano, que en náhuatl significa el lugar de los escudos. Posteriormente llega a estas tierras el ingeniero militar Juan Bautista Antonelli, que venía recorriendo el Caribe para indicar qué lugares eran los más adecuados para el establecimiento de puertos y fortificaciones para protegerlos de los piratas. Se le hace la consulta y entonces reconoce los lugares y él recomienda el paraje de Panchoy a tan solo una legua de distancia, que es donde actualmente 4.8 kilómetros, más o kilómetros menos. exactamente. Y entonces tiene la ventaja que este es un sitio que está rodeado de una corona de montañas, hay manantiales para el abastecimiento de agua, canteras, bosques, y no está lejos del sitio de Almolonga,
y para tener siempre el control estratégico de las rutas de comercio. Eh, en medio de todas estas situaciones, ¿qué es lo interesante también que vamos a encontrar? Que Antonelli va a aplicar en este nuevo proyecto lo que establecen las ordenanzas de las leyes de Indias en cuanto a el trazo urbano para los poblados en sitios mediterráneos, como se dice el texto. A partir de la plaza se van a trazar 4 calles y luego se van a ir definiendo otra serie de montañas. Y las calles van a estar orientadas norte, sur, oriente, poniente. Por las características de ser un sitio mediterráneo, las calles tendrán 10 varas de ancho para permitir eh, la ventilación de con los vientos dominantes y la iluminación con el sol para evitar problemas de salud. Las manzanas serán de 100 varas castellanas. Algo muy interesante de esto es que, y también sirvió hace años, eh, 1980, de 1997, no, 87, eh, para el establecimiento del hermanamiento con la ciudad de Oaxaca. Porque Santiago de Guatemala y Oaxaca tienen el privilegio, no sabemos cuál fue la primera, pero eso no importa, pero las dos tienen el privilegio de haber sido las dos primeras trazadas de acuerdo a lo que establecen las leyes de Indias. Son A los ver, primeros entonces, ejemplos de planificación urbana. a ver, entonces, ese nuevo modelo establecido en la antigua, ese nuevo modelo también es de urbanismo, también es establecido casi en paralelo con Oaxaca, con la Así ciudad es. de Oaxaca, México. Sí, sí. O sea, Eh, las dos ciudades tienen ese mérito de planificación urbana. Eh, Porque anteriormente, pues, los poblados se asentaban en algún sitio que ya habían ocupado anteriormente los indígenas y entonces se empezaba a desarrollar y es como nos vamos a ir encontrando en algunos lugares, calles sinuosas, un trazo un tanto caótico. En cambio, Oaxaca y Santiago van a tener estas características que después se va a empezar a replicar por todo el continente porque ya es una ley que establece la corona. pero estas dos ciudades, este, son el modelo, podríamos decir, son el punto inicial, podríamos decir, de este nuevo urbanismo castellano-americano. Exactamente, sí. Se transforman en los paradigmas de la planificación urbana para el continente. Eh, y es algo, pues, creo que nos une a nuestros pueblos y nos acerca porque vemos que tenemos muchas coincidencias. Ante esta situación, entonces, el 10 de marzo de 1543 es cuando el ayuntamiento abandona el paraje de Almolonga y se instala en Panchoy. Celebran cabildo, se hace el repartimiento de los solares para los vecinos y la distribución de espacios para los conventos de las órdenes presentes y la catedral. Lo interesante de esto es que el trazo original es de 25 manzanas, pero al hacer el reparto falta tierra porque hay más habitantes. Entonces se tiene que hacer una ampliación y se genera una corona de manzanas más. A los pocos años, esto es insuficiente y se va a plantear 2 filas de manzanas hacia el sur. Y a mediados del siglo XVI, 1560, cuando se promulgan las nuevas leyes de Indias y la libertad de los esclavos indígenas, contrario a lo que se temía que los esclavos liberados regresaran a sus lugares de origen, ellos deciden quedarse morando alrededor de la ciudad. Y esto hace que la ciudad crezca nuevamente, más todavía. Y en menos de 25 años, de aquellas 25 manzanas originales, la ciudad alcanza casi 300 manzanas de No, superficie. Es una corona alrededor de ella de barrios indígenas. Diríamos que es como una república de repúblicas, porque en el centro está la ciudad española, la ciudad blanca, la y ciudad alrededor, blanca. y alrededor están todos los barrios indígenas. Pero vamos a encontrar que hay barrios de origen cachiquel, de origen quiché, de origen mexicano, y van y a tener una serie de características especiales. Va a ser una sociedad muy fragmentada, porque cada barrio va a tener la posibilidad de contar con un ayuntamiento propio, más el ayuntamiento de la ciudad en sí. Entonces, eh,
Es una sociedad estratificada tremendamente. Hay documentos de archivos y algunas de estas situaciones han sido publicadas en años recientes, donde nos ponen de frente a una realidad muy especial, donde los temas de segregación, de marginación, eran de un barrio hacia el otro, por los mismos orígenes. Eh, Tenemos un caso muy singular del barrio de la Santa Cruz, en la margen del río Pensativo, al pie del cerro de la Santa Cruz, en el oriente del valle, que este barrio no fue formado por indígenas libertos. Los principales de la ciudad, de la antigua Gumarcaj, que luego fue llamada Utatlán en náhuatl, y de ahí se trasladan a lo que es la actual Santa Cruz del Quiché, deciden comprar tierras y establecer emisarios como una embajada. Y este barrio se desarrolla de una forma diferente a los demás que eran antiguos esclavos. Pero la dinámica era muy especial en la ciudad. Algunas veces, en algunas oportunidades, cuando he compartido con grupos de escolares o con otro tipo de personas, estas situaciones, les digo, realmente todos creemos que si regresáramos al pasado sería como regresar a un paraíso. Les digo, pues miren, la ciudad lo que menos tenía en aquel entonces era de paraíso, porque estaban muy marcadas las escalas sociales, las diferencias étnicas, al grado que si un muchacho del barrio de San Francisco se enamoraba de una jovencita del barrio de San Sebastián, tenían que pedir permisos Vale. para poder no solamente casarse, al estar ya casados y decidir dónde era la residencia, quien abandonaba su barrio tenía que continuar pagando los tributos como que residiera allí y tenía que pagar tributo en el nuevo Los barrio. otros tributos. Sí. Y Entonces, en este contexto, cronista, perdone que lo interrumpa, en este contexto, entiendo que había barrios netamente indígenas, y supongo entonces que había barrios de esclavos negros y de esclavos indígenas, quiero suponer, o no funcionó de esa manera ahí. la ciudad inicialmente, esto es lo peculiar de la liberación de los esclavos, fue solamente para los indígenas. Los de origen africano, ellos continuaron en la situación de esclavitud. Con el paso de los años, eh, muchos descendientes de criollos venidos a menos se tienen que desplazar hacia los barrios indígenas. Y esto va a facilitar el proceso de mestizaje. Entonces, en la ciudad vamos a encontrar eh, hacia el siglo XVII y al siglo XVIII una población mestiza sumamente importante, porque van a haber mestizos, hijos de blancos con indígenas, van a haber mulatos de blancos con africanos y también zambos, indígenas con africanos. Y muchas veces a ellos los vamos a encontrar en documentos referidos como eh, cuando es un africano o un indígena, y según las ascendencias se puede encontrar mulato pardo. Es también una forma como se les designaba. Eh, ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Que la ciudad, en un lapso de 200 años, va a ser la mayor expresión del mestizaje, porque tres grandes tradiciones culturales, África, América y Europa, se van a fusionar. Entonces, la forma de vida, las expresiones tangibles de su forma de ver el mundo y enfrentar las situaciones van a ser reflejo de esto. Eh, Muchas veces consideramos que la Antigua es como una ciudad eminentemente hispana. Fue hispana en sus orígenes, pero con el paso de los años eh, se va a dar esta fusión de sangres. Y, por ejemplo, el caso dentro de los constructores, la familia Porres, que es una de las más renombradas, la inicia con Joseph, que él era un mulato de padre blanco y madre africana, que había sido esclava liberada. Eh, es el constructor de la catedral de la ciudad, de otra serie de edificios muy importantes. El hijo de él, Diego, el gran constructor de la primera mitad del siglo XVIII, en los documentos aparece consignado como un mulato pardo, porque su madre era indígena. Entonces, ahí Increíble. es un caso muy especial que nos pone frente a una serie de situaciones que al día de hoy, pues, han marcado mucho de lo que es la ciudad.
un mestizaje que no es únicamente racial. Recordemos que la cultura es la expresión de la forma de vida, de la forma de ser de una sociedad. Y la ciudad, pues, ha ido a lo largo de los siglos recibiendo muchos aportes de distintas eh, procedencias, que es lo que la dan hoy día. Su gastronomía, que fusiona la tradición prehispánica con la europea, con la africana y también con la asiática. O sea, en un plato podemos tener toda una lección de geografía y todo en armonía. Y entonces, esto nos va a llevar a la situación por qué la ciudad se va a transformar en un elemento cultural tan importante de la región. Porque algunos amigos antropólogos y sociólogos me dicen, el Valle de la Antigua es como el microcosmos de la realidad de lo que es Guatemala. Es otra Guatemala. Es otra Guatemala, O en sea, chiquito. es un país dentro de un país, quiero entender con lo que me dice. Exacto. O Ujú. sea, con barrios ahí de sangre africana, de sangre española, de sangre mesoamericana, este, se forma ahí unas Naciones Unidas del siglo XVI que dan como resultado también una gastronomía sumamente exquisita y yo creo que música, yo creo que baile y luego costumbres, y entonces logró sintetizar de que aquello se vuelve un país con el tiempo, el siglo XXI, siglo XX, aquello se vuelve un país dentro de un país. Exactamente. Y es una dinámica tan particular que no la podemos ver hacia el pasado, porque es presente. La ciudad sigue recibiendo visitantes, no visitantes que llegan por unas horas a verla, a tratar de percibirla, visitantes que se quedaron cautivados con ella y deciden que sea su lugar de residencia. Y entonces A ver, cronista, colaboran y contribuyen también con otra visión del mundo y de la vida. a ver, cronista, hace rato mencionaba a Josette y mencionaba a Diego, este, estos magos en el tema de la construcción de inmuebles religiosos. ¿Cómo, cómo colocan, cómo se instalan? ¿Cuál es el proceso para instalar un centro religioso aquí, otro centro religioso allá, otro centro religioso acá? Y su orientación hay mucho ahí, está orientado al norte, está orientado al sur, al este. ¿Cómo está esa parte, cronista? Bueno, dentro del esquema de la planificación de la ciudad, inicialmente las órdenes religiosas que estaban presentes en ella eran los franciscanos, los dominicos y los mercedarios, y el clero secular en la catedral. Sus conventos, sus casas son ubicadas en las afueras de la ciudad, fuera del trazo original de las 25 manzanas. Los franciscanos se ubican en el cercano pueblito que se conocía como de San Miguel, que es actualmente la Escuela de Cristo. Estaban fuera de la ciudad, a distantes 400 metros del límite de ella. Uno de los barrios más tradicionales actuales de la ciudad, en sus orígenes estaba fuera de la ciudad. Los dominicos estaban igual al oriente y los mercedarios se van hacia el norte. En este proceso tan vertiginoso de expansión, los conventos quedaron dentro de la ciudad. Los únicos que se cambian de sitio son los franciscanos que abandonan el sitio original de San Miguelito y se trasladan 300 metros al norte, donde actualmente está el convento de San Francisco. Los otros permanecen ahí y a lo largo de los años van a ir llegando nuevas órdenes a establecerse en ella. Tenemos dos casos muy particulares dentro de estas situaciones. En el siglo XVII, a principios, llegan los jesuitas y ellos adquieren propiedades en una manzana, diríamos, 100 a 100 metros al noroeste de la Plaza Mayor. Y uno de los solares que ellos adquieren inicialmente es la casa de Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista, donde él escribe la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Porque Bernal era un vecino muy importante de la ciudad, fue el primer cronista de la ciudad, es el fundador de esta dinastía de la que soy heredero, pero también es nombrado el regidor perpetuo de la ciudad. A ver, cronista, allí
Híjole, cada vez descubro más cosas. Ahí vivió Bernal Díaz Exactamente. en la Entonces, antigua. en la antigua, en el solar del cuadrante sur poniente de la manzana que ocupa el Colegio de la Compañía de Jesús, que hoy día lo está administrando y ocupando la Agencia de Cooperación Española con el Centro de Formación Iberoamericano que funciona en la ciudad. Entonces, Madre de Dios, Pedro de Alvarado, Jorge de Alvarado, Beatriz de la Cueva, Bernal Díaz del sí, Castillo. son los cimientos de la ciudad. Ellos son los cimientos, diríamos, de lo que va a ser la ciudad. Entonces, los jesuitas adquieren poco a poco los demás solares y se quedan con toda la manzana dentro de la ciudad. Eh, el otro caso muy especial es el del Colegio de los Misioneros Apostólicos de Propaganda Fide, los franciscanos recoletos. Ellos llegan en un momento que hay tantas órdenes religiosas, masculinas y femeninas en la ciudad, que cuando ellos llegan, las autoridades dicen, ya no queremos más. Y ellos se van a ocupar un espacio fuera de la ciudad. Algunos amigos estudiosos me dicen, podríamos decir que es la primera ocupación pacífica de tierras en el continente. Entonces, eso establecen ahí y gracias a un legado testamentario de un presidente de la audiencia, ellos pueden empezar a edificar ese maravilloso conjunto monumental, que hoy día es uno de los elementos más significativos, porque la nave del templo muestra los efectos de los terremotos de los últimos 200 años. Por situaciones muy especiales, nunca fue liberada de los escombros. Y con los terremotos, más bien se han ido acumulando terremotos, escombros de arcos, de muros, de bóvedas. Entonces, cuando uno entra a ese espacio, está viviendo el drama de la destrucción de un edificio de esta naturaleza. Entonces, tiene también un, diríamos, un cometido educativo para mostrarnos eh, el efecto de las fuerzas de la naturaleza y lo que pudieron haber sentido nuestros antepasados. Pero en medio de todo esto, también, por ser una ciudad administrativa en lo civil, sede de la audiencia, que fue creada por ley de la corona de forma pretorial e independiente de los virreinatos, hay una parte dentro de la formulación de esta ley donde dice, y mandamos que el presidente, que también tenía el cargo de gobernador de provincias y capitán general del ejército, eh, ejerza los poderes y autoridad de igual manera como lo hacen los virreyes, como el de la Nueva España. Entonces, el único que estaba por encima de él en la jerarquía era el rey. Entonces, esto te explica también como que la región del Reino de Guatemala, que es la actual Centroamérica, desde Chiapas a Costa Rica, como que era un territorio que no estaba sometido al virreinato de la Nueva España, pero era por esta circunstancia que se dio. Luego entonces, en la parte eclesiástica, la gran cantidad de órdenes religiosas es porque ahí establecen sus casas principales para toda la región. Ahí estaban las sedes de las provincias, todas las órdenes. Eh, en algún momento también se ha considerado que en esta visión de administración eclesiástica viene la antigua a representar también la materialización de aquel concepto de San Agustín de Hipona, la ciudad de Dios. Desde la tierra también se está administrando a las almas para que estén en comunión hacia a lo celestial. Entonces, es una situación, por eso no avanzamos una cuadra sin encontrar un templo, un convento, una edificación religiosa. Esto hace entonces que la ciudad tenga esa marca tan especial en su imagen. Es así como la ciudad se va desarrollando, va creciendo durante todo este tiempo, pero va a estar marcada en su desarrollo por una serie de eventos que no están bajo el control de los pobladores hasta el día de hoy, los elementos de la naturaleza, ya sean las erupciones volcánicas. Estamos muy cerquita de del volcán de fuego, Chicaj, que significa la boca que exhala el fuego, pero dentro de la visión del Pop Bug, la creación del mundo, al volcán que hoy día llamamos del agua por la catástrofe cuando se destruyó la ciudad en 1541, su nombre es Hunahpu. La otra montaña junto al de fuego, que le llamamos hoy día de Acatenango, que es un vocablo náhuatl también, en estudios recientes de un
yo diría, un gran sabio para analizar e interpretar el tema de Popol Vuh, el libro del Consejo, Enrique Sam Colop. En su tesis doctoral, él tuvo la oportunidad de estudiar el manuscrito original escrito, pues de la traducción que hace el padre Francisco Vázquez en Chichicastenango y que hoy día se conserva en una biblioteca de los Estados Unidos. Él pudo tener acceso a ese documento, a ese tesoro, y descubrió, y lo plasma en su tesis doctoral de filología, que el Popol Vuh no es un texto lineal, es un poema, porque está todo en versos rimados. Y dentro de las cosas interesantes de esta edición, resulta que el valle donde está la antigua y anterior Santiago, está Hunahpu y Xbalanque, los héroes gemelos, cuidando la puerta de Xibalbá, el inframundo, que es el volcán por donde se exhala el fuego. Son de las estaciones que se han dado en los últimos años. Entonces, nos encontramos en un valle sumamente particular. Un valle, hablábamos hace un momento del tema de la gastronomía, ¿no? La riqueza que tiene, pero resulta que tenemos dos sitios prehispánicos dentro de los muchos que hay, son más de 25 sitios prehispánicos en el valle y casi que rodeando lo que es ahora la ciudad. Hay dos muy especiales. Uno, que los arqueólogos llamaron Sac, está en el lateral norte, en las serranías del Rejón. Le pusieron Sac porque ya no habían pobladores, no se sabía nombre, y Sac en náhuatl es Zacate. Nuestra provincia es Zacatepec, el Cerro del Zacate. Ahí le pusieron Sac. Y los elementos ahí encontrados han sido datados para el año 2000 antes de Cristo. Hasta hace unos años creíamos que entonces la presencia humana en la región tenía 4000 años. En, en la falda del volcán Hunahpu, donde corre el río Guacalate, hay un yacimiento de petroglifos en un manto de lava de alguna erupción prehistórica. En Guatemala están identificados 3 yacimientos, en Amatitlán y en Chiquimula. Y algunos le dicen de Dueñas o de Urías por la finca donde se localiza, los arqueólogos le llaman las golondrinas. Y una expedición científica hace unos años decidió ver con más detenimiento estos petroglifos. Y para sorpresa de ellos y de todos, se descubrió que estos petroglifos pues no son dibujos cualesquiera. Nos están revelando la presencia de un observatorio astronómico para tener la certeza de la posición de Venus en los equinoccios. Y lo maravilloso de esto es que ellos logran identificar y datar que este puede ser un observatorio prehispánico del año 4000 a.C. Estamos en un valle fantástico y como decíamos, ¿no? Es un micromundo, es un microcosmos, donde vamos a encontrar la presencia de nuestros ancestros antes de que existiera el concepto de lo que iban a hacer los mayas. Ni los mexicas, o sea, los mexicas Sí, es en un año sería el último segundo, ¿no? exacto. Entonces, y eso creo que nos permite entonces apreciar con ojos diferentes la riqueza que tenemos en este valle. Que todo el conjunto se le conoce como el Valle del Patsuyá, las flores amarillas junto a la laguna, junto al agua. Porque el valle es una caldera volcánica, producto de una gran explosión, tal vez Toda ella, cronista. toda ella, ¿sí? Entonces, Y ahí está la ciudad, y ahí ahí está está la la ciudad, antigua. en el corazón de este valle. Quiere decir que estamos en la caldera de un volcán, donde hubo un lago, el lago se secó. Podríamos decir, para quienes han visitado Guatemala, si vemos el lago de Atitlán, que recibe tantos piropos por su belleza, ¿no? Se parece mucho al Valle de la Antigua porque los volcanes están hacia el sur. El volcán de Atitlán es el resultado de la explosión del volcán de Chocoyos hace 50.000 años. Un amigo geólogo me decía, mírame, es muy sencillo. Si te quieres imaginar cómo era la Antigua, hace tal vez unos 50.000 años, más o menos, te tienes que ir a Atitlán. Y si quieres ver lo que le va a pasar a Atitlán dentro de unos cuantos miles de años, te tienes que ir para la Antigua. Me dice, Un volcán. son volcanes. Estamos en la cordillera volcánica, en el cinturón de fuego del continente.
Ahorita que menciona volcanes, es este desliz de agua con lodo que mata a Beatriz de la Cueva. Sí, sí. Esto no era un lago arriba, o no era una laguna arriba del volcán, quiero entender entonces. No, no, realmente el cráter tiene su depresión actualmente, tiene una, digamos, una abertura donde los excursionistas pueden llegar y se duerme dentro del cráter para esperar el amanecer. Pero es un volcán extinto. Bueno, extinto entre comillas. Sí, Recordemos que en geología no hay nada escrito, ¿no? no hay nada. Y si él lleva, se calcula unos 5.000 años extinto, pero en la edad geológica eso son minutos. Eh, lo que sucedió realmente fue, y lo vivimos en el año 2010 con la tormenta Ágata, después de días de lluvia, la ladera se satura y se viene hacia abajo, Colapsa, se colapsa. desliza. Ajá, sí, es un deslave el que se da. Eh, la abertura natural del cráter tiene una barranca, pero esa va hacia el oriente y pasa por los pueblos de San Juan del Obispo y San Pedro de las Huertas. Entonces, si esa hubiera sido una ruta de una posible inundación para Santiago, el agua hubiera tenido que ir casi contra gravedad y saltando una serie de barrancas que son sumamente grandes. Entonces, pero eso es parte también de las leyendas que se han tejido, porque al final también mucha de la historia de la ciudad se ha manejado por mucho tiempo a través de la narrativa oral. Narrativo oral. Entonces, Entonces no hubo tal explosión, no no, hubo, o sea, fue un no, desliz de exactamente. tanta agua y ya estaba y cuando cuando sucede este desliz y todo este montón de lodo sobre la ciudad, agua y lodo, ¿ya estaban ahí los restos de Pedro de Alvarado o todavía no estaban con Mm, Beatriz? No, Pedro se queda en Guadalajara por una buena cantidad de años. Beatriz es sepultada allí en Lo que Almolonga. llegan son las armaduras, creo, Exacto. Sí, la espada y las la cosas de Pedro, el espada, cuerpo no llegó. bueno, llegan muchos años después, ya cuando Santiago está en Panchoy. Y Ok. en la cripta de la Capilla de los Reyes, en la catedral, esa es otra historia también novelesca, No, está hermosa. puede servir hasta de guión Por para una eso. telenovela, porque en la cripta de los Reyes, que es la capilla mayor, está justamente a espaldas del presbiterio, ahí estaba el Cristo de los Reyes, por eso es el nombre, pero en la cripta eh, se, en el muro testero se elabora un cuadro del Calvario en estuco, policromado, pero esta cripta es designada para hacer el entierro de los Alvarado. Entonces, son traídos los restos de Pedro de Guadalajara a Santiago y sepultados allí. Se exhuma a doña Beatriz en Almolonga, que estaba casi olvidada y abandonada, y se le traslada a la catedral. ¿Qué tiene de especial todo esto? Al morir doña Luisa Xicoténcatl, la princesa tlaxcalteca, concubina de Alvarado y La, madre la, de los la, hijos, la primera mujer, ¿no? Podríamos sí, decir. exacto, es enterrada en esa cripta, junto a Alvarado y Beatriz. Doña Leonor, la hija, la heredera de la dinastía, primero es casada con Pedro de Portocarrero, un hombre ya mayor que era de los principales colaboradores de Pedro en la campaña. Y Portocarrero murió y fue enterrado en la cripta de la Capilla Real. Luego, Leonor se casa con Francisco de la Cueva, el hermano de Beatriz, cuñado de Pedro. Cuñada. Y ella también está enterrada en esa cripta. Y Francisco también está enterrado en esa cripta. Madre. ¿Qué, Entonces, qué, 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 qué historia? y el único que no es de la familia, y diríamos que es como el testigo de lo que han de ser esas discusiones y esas pláticas familiares, es Bernal. Bernal Díaz está enterrado en la cripta de la Capilla Real, en la catedral. Entonces, qué- 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 A ver, entonces esto quiere decir de que había un argumento ahí que decían que Hernán Cortés y Bernal que era el mismo, era ahí puro.
cuento, que era el mismo. Entonces, con esto que me está diciendo, pues se cae Sí, completamente esa hipótesis. exacto. O sea, Porque que vivió allí, y están sus huesos en la catedral en el lugar que ocupa. Quiere decir pues que esta hipótesis de que estos dos eran los mismos se derrumba se derrumba. completamente. Y es más, dentro de las actas de los primeros libros del ayuntamiento de la ciudad, eh, aparece la figura de Bernal. Y el mandato que como regidor perpetuo es que él es el único vecino que podrá sacar el pendón real el día del paseo que se hace en la ciudad. El pendón real es el estandarte el pendón de la ciudad. Solo él podía sacarlo de la sala de cabildos y pasearlo por la ciudad, y ahí nadie más. Y el último año que él está vivo, está muy enfermo, ya es mayor, y se le obliga que lo tiene que hacer, so pena de azotes y multa. Increíble. Este, voy a serle franco y empiezo a meditar en estos datos del siglo XVI y encuentro muchas conexiones en, entre el área de la Nueva Galicia, donde estaba inmersa Zacatecas, Jalisco, Guadalajara, por supuesto. Encuentro muchas conexiones con la antigua, Zacatecas con la antigua, Guadalajara con la antigua, muchas conexiones. Pedro de Alvarado, este, eh, Hernán Cortés, la hija de Hernán Cortés, Diego de Ibarra con uno de los fundadores de Zacatecas, casado con, perdón, Juan de Tolosa, casado con la hija con una hija de Hernán Cortés, y luego conectados con Pedro de Alvarado, y, y conectados con Beatriz de la Cueva. Este, hay muchos puntos de los que se me vienen así rápido, en donde se conecta la Nueva Galicia, elementos de la Nueva Galicia y elementos y elementos de la antigua. Pues, pues da más hermosura, viéndolo así, da más romanticismo a muchos hechos ocurridos en aquellos ayeres. Y voy a brincarme a otro asunto. De alguna manera, ahora, hace algunos años, empezaron a cuidar la ciudad, a, a que no se destruyera, a que no hicieran cosas extrañas. Ahí, los políticos son muy dados, los políticos son muy dados a hacer cosas muy extrañas. Este, tienen el poder, tienen el sartén por el mango y pueden hacer cosas muy extrañas. ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo han construido este plan? ¿Quiénes inician este plan regulador para conservar a la antigua? Entiendo que fue por allá de 1966, por allá 1967. ¿Quiénes inician este asunto, cronista? Bien, y Este, bueno, la conservación de la ciudad tiene una simiente muy romántica, porque antes de que las autoridades se dieran cuenta en este potencial y lo que significaba, para el vecindario, conservar la ciudad era algo más. Con el gran terremoto de 1773, las autoridades de la corona deciden abandonar el sitio y fundar una nueva ciudad en otro lugar. Y es así como nace la Nueva Guatemala de la Asunción, en el sitio de la ermita, que es donde actualmente se encuentra la capital del país. Como los vecinos de Santiago no querían abandonar, la ciudad fue sitiada y se prohibió el comercio con ellos para obligarlos a que, ante la carencia del ingreso de alimentos y otras cosas, abandonaran. De un núcleo de población de casi 90.000 habitantes para el siglo XVIII, se contrajo casi entre 5 y 10.000 habitantes, una cosa pero brutal. Y este núcleo de personas soportó el sitio de 1775 a 1799. Durante ese lapso era hasta prohibido decir el nombre de la ciudad. Y aquel núcleo que se quedó en la ciudad, acompañados con órdenes religiosas y con parte del clero secular, resistieron
Y finalmente, pues hubo un presidente de la audiencia que dijo, bueno, no los vamos a poder sacar de aquí. Mejor reconozcamos que tienen derecho a seguir existiendo como ciudad, pero por el temor de decir que se restituía el ayuntamiento de Santiago y que todos regresaran y perdiera importancia la nueva capital, entonces le empiezan a llamar la Antigua Guatemala. Ahí nace ese nombre tan romántico de la Antigua Guatemala. Pero poco a poco la ciudad va a ir eh, recuperándose por sí misma. Todo el siglo XIX, la ciudad vive ajena a los procesos eh, de, de cierta categoría en el país. Sin embargo, sí va a estar inmersa en muchos temas políticos. No nos deslindamos. De hecho, en 1821, las ciudades de Tuxtla, Comitán y Ciudad Real exhortan al Ayuntamiento Constitucional de la Antigua para que se declare independiente. Y ellos le apoyan para que la ciudad sea el lugar donde Fernando VII y la corte se instalen para administrar los dominios españoles, porque recordemos que era el momento de la invasión napoleónica en la península. El ayuntamiento de la ciudad, el 14 de septiembre de 1821, ve con buenos ojos esta iniciativa. Pero por lo trascendente, suspenden la sesión y dicen, mañana 15, vamos a invitar a todo el vecindario y se hace la proclama. ¿Qué sucedió entre la suspensión de la sesión y el día siguiente? Es todavía un misterio, porque curiosamente el día 15, en la Nueva Guatemala de la Asunción, intempestivamente se convoca a los representantes de las provincias para proclamar una independencia. Una independencia que nadie estaba esperando y una independencia que hasta el día de hoy, una proclama de independencia que es cuestionada. Porque a poco tiempo de haberla proclamado, estas provincias del centro de América se anexan al imperio de Iturbide. Y al poco tiempo se separan de ahí y forman una federación. Entonces la ciudad ha tenido esa particularidad. De las familias, pues conservar las casas, es conservar el recuerdo de sus ancestros. Conservar las ciudades, recordar los recuerdos de las familias. Y este es un proceso que se va a ir dando durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, conservarla, y hay casas familiares que los colores de la fachada son los mismos que por generaciones ha tenido. ¿Por qué? Porque es el color que distingue a la familia. Los Hermoso. jardines, hay un árbol de naranjo. Sí, es que se lo sembró la bisabuelita y hay que seguirlo cuidando. Se murió el árbol. Bueno, hay que conseguir otro árbol similar para conservar siempre ese recuerdo. Cronista, entonces quiero entender pues la pintura de las fachadas es una pintura que se viene, los colores, perdón, vienen heredándose y heredándose. ¿Y qué ocurre con la señalética, cronista? Bueno, Eh, si eh, tú la, pues, la, o sea, me refiero a lo siguiente. Hay ciudades que son patrimonio, no voy a sí, decir cuáles. Hay ciudades que son patrimonio y utilizan señalética, señalética que no tiene absolutamente nada que ver con lo que son. Son, son letras del siglo XIX, son inglesas en su mayoría, son las que utilizaron para hacer el software de cómputo, es el mismo y de ahí se desprende la señalética y entonces al final aquello es una farsa. Es una farsa en el sentido de que pues no eran las letras que correspondían a la época que se busca cuidar, son señaléticas que no tienen, son anglosajonas, sajonas, etcétera, etcétera, y se alucinan con cuidar esas cosas. ¿Qué exacto. pasa con la Bueno, señalética allá eh, en la antigua? dentro de esa corriente de conservación tan intensa, ¿no? Y no solo eso, los tamaños. Los tamaños, digamos, la sociedad antiguaña es una sociedad ultra conservadora. Quienes se han tratado de incorporar como nuevos vecinos en la ciudad dicen, es que con los antigueños es un poco difícil tratar. Es que no se les entiende cómo hablan, no se les entiende porque existen una serie de códigos, de gestos, de expresiones que van dentro de esa vena de la herencia de la cultura de la ciudad. Mencionaba el caso de los colores. Hasta hace unos años,
se utilizaban pinturas industriales, hasta que finalmente se hizo un estudio de las fachadas de las casas y pues la mayoría tradicionalmente utilizaba la pintura a base de cal y coloreada, ya fuera con tierras, con óxidos o con elementos vegetales para obtener así los colores. Y una empresa transnacional de las grandes se dio cuenta de esto y vio que podía hacer una buena contribución a la conservación de la ciudad. Entonces crearon toda una línea de productos a base de cal y esa es la que está normada para la ciudad. Por eso los colores se mantienen inalterables. Pero una familia que toda la vida su casa fue María, la conserva María. ¿Por qué? Porque es el recuerdo de sus ancestros, es de su los herencia, tatarabuelos. es su orgullo, es como su marca familiar. Esto se va a ir dando entonces poco a poco y en la ciudad conservamos en lo que es la nomenclatura de nuestras calles. Tenemos que convivir con dos elementos, el histórico tradicional y la nomenclatura catastral de régimen legal que nos fue impuesto a mediados del siglo XX. Dos numeraciones. Dos numeraciones. Entonces tenemos, por ejemplo, que hay 7 avenidas que están orientadas de norte a sur y hay una parte, hay un eje que separa norte y sur, calles que van de oriente a poniente. Y ¿qué es lo interesante de todo esto? Que a pesar de eso se conserva el nombre tradicional. Ah, la segunda avenida, no, es la calle de Santa Clara. ¿Esta es la sexta avenida? No, 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 esa es la calle de la Inquisición. La cuarta calle, bueno, ¿qué segmento? Porque puede ser el de la Compañía de Jesús, el del Ayuntamiento o de la Concepción. Y eso se maneja dentro de la mentalidad y el imaginario de los antigüeños. Todo esto a lo largo de casi 150 años, un poco más, eh, permitió que la ciudad conservara esas características y se le empezase a ver durante el siglo XIX como una ciudad placentera, donde muchos viajeros, expedicionarios, llegaban a Guatemala y se les decía, vayan a la Antigua, es un lugar para descansar. En el siglo XX, esa ciudad placentera va adquiriendo otro cariz y vamos a tener la presencia de viajeros tan interesantes como Antoine de Saint-Exupéry, que después del accidente aéreo que tiene en la ciudad de Guatemala, le dicen, mire, en lo que se repara su avión y usted se recupera de los golpes, váyase a la Antigua. Es un bonito lugar, ahí puede descansar. Y por eso el asteroide P612 tiene 3 volcanes. Uno está apagado, el otro está encendido y el otro no se sabe cuánto, ¿no? Y luego, la Rosa. Hay muchas hipótesis sobre esto, pero la Antigua es conocida también románticamente como la ciudad de las perpetuas rosas. No es un título oficial, pero en todos los jardines tradicionales antigüeños siempre vamos a encontrar rosas de Castilla. Ah, cronista, me voy a brincar a esta pregunta. Ujú. ¿Cómo en 1979 llega esta declaratoria de Patrimonio Mundial por parte de UNESCO? Y con ¿cómo llega con este concepto en aquel tiempo muy novedoso de ciudad histórica viva? Bueno, ¿Cómo es que encaja? pues ante la actitud de los antigüeños de conservar su ciudad, eh, un consejo municipal del año 66 a 1970, eh, dirigido por un antigüeño insigne, el doctor Víctor Manuel Asturias, solicitan apoyo al Instituto de Fomento Municipal para generar un plan maestro, que es lo que ahora, un plan regulador, un plan de ordenamiento, como ahora se le llama, para conservar la ciudad. Eh, Hay reuniones y se decide, bueno, pero es que si es un plan, cualquiera va a pasar sobre de él, no garantizamos nada. Y ahí surge el germen para generar una ley nacional para conservar a la ciudad. Y entonces se promulga en 1969 la ley protectora de la antigua Guatemala, que años después, con la nueva constitución de 1985, hay un artículo constitucional que consagra la consagración de la ciudad. Y entonces esta ley adquiere rango constitucional. Y la antigua queda dentro de un marco jurídico muy especial porque va a estar sujeta a un régimen especial por ser patrimonio de la humanidad. Con estas situaciones, entonces se crea una institución, que es el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, como una institución científica, así, científica entre comillas,
para velar por la preservación de la ciudad y sus valores. Desafortunadamente, en 1976 sufrimos un terremoto bastante fuerte. Por situaciones del momento y políticas de Estado, la Antigua nunca fue incluida dentro de ese mapa de destrucción y devastación que sufrió Guatemala. Oficialmente fueron 35.000 muertos. Posiblemente es un poco más, pero la Antigua no pasó nada. Y los antigüeños sabíamos que sí había pasado. Muchos vecinos, amigos habían fallecido bajo los escombros. Los templos, muchos habían caído, casas destruidas. Y entonces la ciudad se empezó a levantar por sí misma, por el esfuerzo de sus mismos hijos, porque habíamos quedado fuera de las prioridades nacionales de reconstrucción. Ante esta situación, entonces, en el año 1978, se empieza un movimiento para poner en valor a la ciudad y que sea reconocida. Entonces, el Estado de Guatemala hace una solicitud ante la UNESCO, que recién está formando ese andamiaje de lo que es el Comité del Patrimonio Mundial y la lista de Patrimonio Mundial, y presenta la candidatura de la Antigua para ser incluida en esta lista. Cuando se celebra la segunda conferencia de la UNESCO en Luxor, Egipto, en octubre de 1979, luego de que se han definido ya los criterios, porque hasta ese momento no estaban definidos de todos los criterios de lo que tenían que reunir los sitios para poder reclamar el valor universal excepcional. Entonces hay una lista de criterios que se van creando. Entonces, ante esta situación, se dice, bueno, y llega Guatemala y dice, queremos que la Antigua, que es una ciudad, está habitada, que tiene esto y esto y esto, sea incluida. Y surge entonces pero no es un sitio aislado, no es un conjunto de edificios abandonados. ¿Qué es? Pues es una ciudad que está habitada, está viva. Y entonces estos sabios de la cultura crean ese concepto de la ciudad histórica viva. Y se reconoce que la Antigua, pues, tiene un alma, tiene un espíritu, tiene un corazón. Y la pregunta es, bueno, ¿pero eso dónde está? Pues no está en las piedras, no está en las tejas, no está en la madera, no está en los Los ladrillos, habitantes. está en sus habitantes. El antigüeño es el germen que le da su razón de ser. Y los criterios por los que, o los valores por los que UNESCO reconoce que la Antigua posee esas características excepcionales, que son los criterios 2, 3 y 4 de la Convención, pero que nos están hablando que la ciudad ha ejercido una influencia considerable en un periodo dado o en un área cultural determinada sobre el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, el planeamiento urbano o la creación de paisajes. El tercer criterio dice, constituye un ejemplo sobresaliente del establecimiento humano o de ocupación del territorio representativo de culturas tradicionales, sobre todo cuando son vulnerables a las mutaciones irreversibles. Y el último expresa, ofrece un ejemplo eminente de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o de paisaje que ilustra un periodo significativo de la historia humana. Pero todo esto no es más que el reflejo del quehacer de una sociedad. Y entonces, esto es lo que le da estas expresiones tan singulares, y fue lo que en su momento, cuando la misión del ICOMOS visitó la ciudad previo a la asamblea del Comité de Patrimonio Mundial, expresaron como conclusión que es un sitio fundamental o esencial unido a una historia bien comprensible o inscripción deseable. Y esto lo expresaron ellos el 10 de abril de 1979. Cuando Entonces, justo cuando, llegando ahí la declaratoria. la declaratoria. Entonces, esto fue en abril, en octubre, entonces la ciudad queda inscrita eh, ya dentro de la lista de Patrimonio Mundial con esta declaratoria. Claro, esto ha tenido también una serie de repercusiones, porque de pronto la ciudad, eh, bueno, ya en 1944 se nos había arrebatado a los antigüeños, porque había sido declarada Monumento Nacional. Y en la declaratoria dice, la ciudad es una joya del tesoro de la nación. De los antigüeños ya nos quedamos solo como depositarios de esa joya. En 1965, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en su asamblea que celebran en Guatemala, por unanimidad proclama a la Antigua como Ciudad Monumento de América.
Entonces ahí no la arrebataron a los guatemaltecos. La ciudad se volvió posesión del continente. Y en 1979 ya no es el continente, es la humanidad la Es que un reclama, es UNESCO. Entonces, al final, nosotros los antigüeños somos depositarios de una joya, vivimos en ella, eh, en un escenario natural paradisíaco, imponente, impactante, pero que sabemos que en cualquier momento nos recuerda que la naturaleza está viva. está vivo. Y, y como me decía hace ya una buena cantidad de años el doctor José María Ballester, cuando él era el director del Consejo de Europa para el Patrimonio Cultural, en una visita que hizo a la Antigua, me decía, caminando por una de las alamedas de la ciudad, me dice, mira, me dice, esta ciudad es el mejor ejemplo de lo que es la lucha del hombre y el espíritu humano frente a la naturaleza. La naturaleza la ha querido quebrantar, la ha botado y la ciudad ha resurgido de sus escombros porque la gente ha querido que ella permanezca. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, nadie ha vencido a la naturaleza. Y tarde o temprano la naturaleza va a vencer. Y concluía él, pero mira, mientras llega ese momento tan aciago, sigamos luchando porque la ciudad permanezca, porque nos pertenece a todos. Y esa es la lucha y ese es el espíritu que embarga a la ciudad. Una ciudad que, como bien comentabas, Edgar, al inicio, eh, pues ha sido exaltada de muchas maneras. Muchos poetas, no solo guatemaltecos, de otras latitudes se han expresado de ella. En el siglo XIX, José Martí visita Guatemala y obligado es visitar la Antigua. Y él deja unos versos muy bonitos de lo que le impacta a la ciudad, porque dice Martí, se va a la Antigua pisando flores, se vuelve de la Antigua brindando vida. Hermoso. Es muy hermoso. Y hay un testimonio muy especial del diplomático español del siglo XX, don Ernesto Laorden, que escribe un poema eh, muy, es de mis favoritos, porque encierra mucho de lo que es el espíritu, de lo que es la ciudad. Él le llama la evocación de la España bisabuela. Y dice, segmentos, si me pierdo, buscadme en Guatemala, entre los volcanes de fuego y de agua. Tuve allí, Dios sabe cómo, una visión extraordinaria. Me di de manos a boca con la bisabuela España. Era una hermosa señora. La reconocí por el habla. Le dije, abuela. Y me dijo, cállate, que me delatas. Vente aquí a la catedral para hablar a nuestras anchas. Bajo las bóvedas rotas, entre un revuelo de faldas, la abuela España feliz me sonreía y me hablaba. Hijo, tú me has descubierto. Esta ciudad es mi casa. Vivo aquí como hace siglos, sin haber sido enterrada. Mira bien esta ciudad. Es una fórmula mágica. Un cuartel y 100 iglesias. Un estudio y 10.000 casas. Capitanes y doctores hacen muchísima falta, pero valen más los niños y sus familias. Si me pierdo, buscadme en Guatemala, entre el volcán de fuego y el de agua. Hermoso. Resume Hermoso. mucho, mucho de este sentimiento de, de una ciudad eh, que algunos creen que está suspendida en el tiempo, que está congelada. Y no, realmente es una ciudad dinámica. Viva, Es una ciudad viva viva. como el, Y la como el ciudad de, nombramiento, ¿no? y la ciudad de hoy no es la ciudad de hace una semana, porque ya cambió. Porque la ciudad es el reflejo también de quienes la habitamos. Claro, Y cada generación va dejando una huella y va dejando también elementos y signos de su presencia, que va formando esta cultura, que es nuestra forma de vida. claro, hermoso. Maestro, maestro Carlos, unas, unas palabras ha sido una plática riquísima. Debo agradecerle, es mucho que aprender. Como siempre, es un privilegio conversar con usted, un verdadero privilegio. Le agradezco de todo corazón que
forme parte de este proyecto de Europa y América, comunidades compartiendo su quehacer cultural. Maestro, unas palabras este, para los amigos que nos ven y los amigos que nos escuchan en América, en Europa, en el occidente de África y en Filipinas. Antes de que nos exprese sus buenos deseos, saludos de Pame Varillas, de Patricia García de la Antigua, de Perla Martínez, de Lulú Soto, de Norma González, de Julio Armas, eh, y lo mandan a felicitar y ha sido una delicia escucharlo. Muchísimas gracias, maestro, amigo Edgar. Eh, pues siempre es agradable compartir desde que empezó esta ilusión de irnos hermanando a través primero era el continente y ahora nos hemos extendido a más continentes. Sí, Gracias a su iniciativa, a su entusiasmo, ya son casi 3 años, ¿no? En esta empresa sí, quijotesca, y siempre es un placer colaborar y contribuir y compartir sobre todo. Creo que la antigua Guatemala es una ciudad maravillosa, mágica, eh, que siempre tiene algo nuevo que mostrar. Como decía Luis Cardosa de Aragón, ¿qué es lo que nunca cambia en la antigua? Que todo cambia. La ciudad siempre es nueva. ¿Por qué? Porque siempre nos está mostrando algo nuevo, algo diferente. Creemos que ya hemos conocido y no, siempre hay algo nuevo siempre por hay algo descubrir. diferente. Y eso es lo mágico de esta ciudad, ese misticismo que la caracteriza, esa maravilla de la naturaleza que la rodea, eh, el qué hacer de los antigüeños expresado de múltiples formas. Creo que sí, el tema de la gastronomía es algo obligado porque es Es muy obligado. interesante, tiene una riqueza, porque también es la mejor expresión de lo que significa la cultura, ¿no? Sí, Ya lo decía Gregorio Marañón, la cultura es la flor de la libertad, y para que haya libertad se necesita la democracia. Entonces, la cultura, para poder ser, que es nuestra expresión de forma de vida, de ver el mundo y de asumir los retos, necesita de eso, de libertad y de democracia. Y la ciudad se ha ido desarrollando en medio de todo esto. Realmente agradezco los comentarios, las expresiones de simpatía de quienes nos han seguido y también de quienes nos verán próximamente ya en la edición grabada. Y únicamente recordarles, eh, la antigua no es de los antigüeños, no es de los guatemaltecos, no es de los americanos. La antigua es de la humanidad. es de la humanidad. Nosotros solamente tenemos el compromiso De de cuidarlo. cuidarla, porque ese es nuestro cometido. Y que las nuevas generaciones puedan vivirla, puedan conocerla y puedan disfrutarla así como nosotros la estamos viviendo y la hemos vivido. Porque es una ciudad mágica, encantadora, que no es una ciudad amurallada, porque está abierta. Es una ciudad abierta y así fue trazada, yendo al futuro con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que se quiera acoger a ella.